¿Estamos compartiendo? Sí, Doc, ya estamos viendo su pantalla. Muy bien, entonces, vamos a continuar con la clase anterior sobre hipotiroidismo y vamos a comenzar esta indicando, en la clase pasada vimos cómo se diagnostica el hipotiroidismo y comentábamos que el principal examen cuando la hipófisis funciona bien es la TSH. Una TSH normal descarta un problema de la tiroides. Pero una Doc, perdón, TSH, disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que me parece que hay un pequeño problema en la pantalla porque ya consulté con algunos compañeros y se corta como, o sea, no se ve la pantalla completa, no se ve toda la parte de arriba ni toda la parte de abajo, no sé por qué. no sé, no tengo idea. Yo estoy viendo toda la pantalla. Doc, tal vez si le deja de compartir y le vuelve a compartir para ver si ahí A se ver, como veamos. que se resuelve este inconveniente. Ahí cómo vamos. Sí, Doc, ahí ya se ve perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces les decía que si la TSH está normal, pues se acaba el problema. Si la TSH está aumentada, entonces medir un nivel de T4 nos va a indicar el grado de severidad del hipotiroidismo, ¿no es cierto? Si es que es un hipotiroidismo subclínico o un hipotiroidismo franco o clínico. Y comentábamos que la T3 es un examen que es de poca utilidad en el diagnóstico del hipotiroidismo porque en la mayoría de pacientes que tienen entre un hipotiroidismo leve a moderado, la T3 suele estar normal. Vamos a revisar ahora las diferentes causas de hipotiroidismo, que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Una vez que el paciente nos consulta, nosotros vemos que los síntomas son sugestivos de un hipotiroidismo, le pedimos una TSH, la TSH está elevada, entonces ya el diagnóstico es de hipotiroidismo. Pero en medicina el próximo paso es reconocer la causa del hipotiroidismo. Como ven ustedes en esta gráfica, más del 95%, probablemente mucho más, son casos de hipotiroidismo primario, es decir, que la tiroides está afectada, ¿no? Y hay varias causas por las que esto puede suceder. La causa más común, la causa más común en áreas con suficiencia de yodo, ¿sí? Es la tiroiditis autoinmune, ¿sí? La tiroiditis autoinmune es la causa más frecuente. Luego tenemos causas que son fáciles de detectar por la historia clínica del paciente, ¿no? Por ejemplo, un paciente que ha recibido tratamiento con yodo radioactivo
o pacientes que han sido operados de la tiroides. Una cosa que nunca hay que pasar por alto es la posibilidad de que el paciente estuviera tomando algún fármaco que produce hipotiroidismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, se ha descrito esta complicación con el litio, con el interferón alfa, con el interferón beta, con la interleucina 2 y con el sunitinib, ¿sí? Como ya comentamos, la deficiencia severa de yodo puede ocasionar hipotiroidismo. Asimismo, algo menos conocido es que, así como la deficiencia severa de yodo es malo, el exceso crónico de yodo también es malo, ¿sí? Especialmente en ciertos pacientes que son sensibles y que son los pacientes que tienen tiroiditis autoinmune. Por alguna razón que no está clara, los pacientes con tiroiditis autoinmune son susceptibles, son más sensibles a este efecto del yodo, ¿no? Y el origen de este yodo, por lo general, viene de la amiodarona, que es el fármaco que contiene yodo, y agentes de contraste yodado. Esto hay que tener presente. Esto ocurre especialmente en mujeres, que es, que es el sexo en el que la tiroides autoinmune se da con más frecuencia, ¿no? Luego tenemos el hipotiroidismo congénito, que revisamos perfectamente la clase pasada. Y también hay que pensar en causas de hipotiroidismo transitorio, que las hay, ¿sí? Varios tipos de tiroiditis producen episodios transitorios de hipotiroidismo. Eso también veremos en otra clase, ¿no es cierto? Entonces, estas causas hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Antes de recetar la levotiroxina. Cuando un paciente tiene cualquier enfermedad pituitaria o hipotalámica, ¿no es cierto? Entonces, lo más probable es que los síntomas del paciente se deban a un hipotiroidismo secundario por deficiencia de TSH o de TDH. Y hace algunos años se detectó una nueva causa de hipotiroidismo, una causa sorprendente que se da especialmente en niños, ¿sí? Y que se ha llamado hipotiroidismo por consumo. Estos son pacientes que tienen hemangiomas grandes en el hígado y en otras partes. Y estos hemangiomas producen una deyodinasa de tipo 3 con actividad 5'. De forma que ustedes se acuerdan que esta deyodinasa es la deyodinasa que produce la T3 reversa desde la T4, o sea que le inactiva a la T4 y no hemos revisado eso, pero esta deyodinasa también deyodiza a la T3 y le convierte en T2, quitándole un átomo clave de yodo. De modo que esta deyodinasa tipo 3 es la deyodinasa que inactiva a la T4 y a la T3. Entonces, estos niños producen grandes cantidades de esta enzima y como consecuencia hacen hipotiroidismo. Un hipotiroidismo que es difícil de tratar porque el médico aumenta y aumenta y aumenta la dosis y los niveles séricos de T3 y de T4 suben con dificultad y es difícil mantenerlos en un rango normal, ¿no? Entonces, esta es una causa que hay que tomar en cuenta, como les digo, especialmente en la infancia, ¿no?
especialmente cuando uno ve que dosis altas, inapropiadamente altas, no consiguen corregir, uno debe comenzar a pensar en que hay algún factor que les está inactivando a las hormonas tiroideas. Y ahora, una vez que hemos dado con el diagnóstico y la causa, entonces tenemos que plantearnos el tratamiento. El tratamiento del hipotiroidismo, en teoría, podría hacerse, ¿no es cierto? Podríamos darle a un paciente levotiroxina, que es la tiroxina, ¿no es cierto? Se llama levo porque la tiroxina, como en la naturaleza, ¿no es cierto? Hay una forma levógira y dextrógira. Y en la naturaleza, prácticamente todas las estructuras químicas que funcionan son las que están en posición levógira, ¿no? Entonces, la levotiroxina, que es como se le llama la tiroxina en el mercado, podemos utilizar levotiroxina, que es la T4, pero podríamos también utilizar T3, en teoría, ¿no? Que se llama liotironina en el mercado. Liotironina, es la T3. Hay también productos que contienen levotiroxina combinada con liotironina, es decir, T4 y T3 en diferentes proporciones, ¿no es cierto? Y actualmente existe, pero ya no se utiliza, ¿no? Lo que se utilizó en los años 70, por ejemplo, y inclusive años 80, y ahí para atrás todo el mundo tomaba tiroides disecada de animales, especialmente de cerdo, ¿sí? Es decir, que las compañías farmacéuticas sacaban de los camales las tiroides de los cerdos y luego las procesaban y las convertían en polvo. Y estas tiroides disecadas contienen, ¿no es cierto?, unas proporciones variables de T4 y de T3. Y al igual que en los seres humanos, principalmente T4, ¿no? Principalmente T4, pero también tiene T3, la tiroides disecada. Todos estos productos podríamos utilizar en principio, ¿no? En principio. Pero en la actualidad se considera que la droga de elección es la levotiroxina. La levotiroxina. Hay varias razones para eso. La principal razón es que, como hemos visto, eh, el organismo el organismo convierte la tiroxina que sintetiza la tiroides, ¿no es cierto? Convierte a la T4 en T3 en los tejidos periféricos de acuerdo a las necesidades del organismo. La levotiroxina debe ser vista como una especie de prehormona, ¿no es cierto? Que se convierte de acuerdo a las necesidades en la hormona activa T3. Entonces, parece razonable darle a un organismo la prohormona para que ese organismo pues convierta según la sabiduría de cada organismo decida en T3 de acuerdo a las necesidades, ¿no es cierto? Eso es un concepto bastante racional y que más o menos se ajusta a lo que sucede en el organismo, ¿no? En el organismo. Otra razón importante para escoger a la levotiroxina es que la levotiroxina tiene una vida media sérica
de 7 días, ¿no es cierto? De modo que es un medicamento que se puede administrar perfectamente, ¿no es cierto?, en dosis diarias, sin ningún problema, una dosis única diaria, tranquilamente, ¿no es cierto? Eso no pasa con la T3, que la T3 tiene una vida media sérica de un día, y entonces fluctúan mucho las concentraciones, ¿no?, en cuestión de horas. Entonces, es difícil estimar la dosis exacta de T3 porque las concentraciones varían a lo largo del día, imagínense, es complicado. Aparte de eso, como la T3 es la hormona metabólicamente activa, las personas que toman T3 suelen sentir palpitaciones, taquicardia, poco después de ingerir la T3, ¿no?, que se absorbe inmediatamente y inmediatamente estimula a los receptores nucleares, ¿no es cierto? Y la lógica para utilizar una combinación de T4 y de T3 es que, como nosotros vimos, más o menos la tiroides contribuye, la tiroides produce T4, toda la T4 circulante, y un 20% de la T3 circulante, el 80% viene de la T4. Recordarán ese gráfico que vimos. Entonces, la tiroides produce un 20% de la T3. Entonces, hay médicos que cuando hay pacientes que no acaban de sentirse bien tomando la levotiroxina, piensan que quizás lo que les está faltando es ese poquito de T3 que normalmente produce la tiroides. Pero ese es un tema bastante controversial. No todos los expertos están de acuerdo en ese razonamiento, ni las pruebas son muy sólidas, de forma que, por todas esas razones, ¿sí?, la levotiroxina es la droga de elección, ¿no? Como les decía, tiene una vida media de 7 días, lo que facilita su administración diaria y además es posible medir su concentración que, ¿no es cierto?, se mantiene bastante estable, ¿no? Bastante estable. La dosis de reemplazo promedio cuando no hay función residual, es decir, ustedes imagínense que un paciente con cáncer de tiroides le han extirpado toda la tiroides, ¿no es cierto? Ahí no hay función residual. Entonces, esos pacientes necesitan más o menos una dosis que está en el orden del 1.6 microgramos de levotiroxina por kilogramo de peso por día. Lo que en una persona de 70 kilogramos equivale más o menos a una dosis que va entre 100 y 150 microgramos por día, ¿no? Cuando no hay tiroides. Pero nosotros podemos calcular según el peso de nuestros pacientes y darles esa dosis, ¿no? En muchos pacientes no hace falta darles una dosis tan alta porque tienen una tiroides que todavía está funcionando, ¿no es cierto? La mayoría de pacientes con tiroiditis autoinmune que tienen hipotiroidismos leves a moderados, ¿no es cierto?,
tienen una tiroides que todavía funciona, digamos, funciona a un 70%, por poner un número así arbitrario, pero es una tiroides que todavía funciona, ¿no? Entonces, perfectamente se puede administrar una dosis que suplemente lo que está faltando, ¿no? Entonces, lógicamente, la dosis va a ser menor, ¿no? En pacientes que tienen menos de 60 años, sin evidencia de cardiopatía, se puede iniciar el tratamiento con una dosis de 50 a 75 microgramos por día tranquilamente. ¿No es cierto? En pacientes mayores a 60 años o pacientes con cardiopatía coronaria, por el riesgo de provocarles una angina o una arritmia, al darles dosis muy altas de levotiroxina, es preferible comenzar con dosis bajitas, entre 12,5 a 25 microgramos diarios. ¿Sí? Y hay que tomar en cuenta que los pacientes que tienen más de 60 años pueden necesitar un 20% menos de levotiroxina que los pacientes jóvenes. ¿No es cierto? Esto hay que tomar en cuenta. Fíjese, son una serie de recomendaciones que deben tomarse en cuenta a la hora de iniciar el tratamiento. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Ya les he comentado que en medicina, por lo menos en la medicina científica occidental, los tratamientos tienen que tener un objetivo, es decir, una forma de saber si el tratamiento está haciendo efecto y una forma de cuantificar en la medida de lo posible el efecto, de forma tal que el paciente pues no tenga necesidad de tomar demasiada dosis o poca dosis. Pues siempre tenemos que tener un objetivo cuando damos un tratamiento, ¿no es cierto? Ya verán ustedes, en medicina prácticamente todos los tratamientos tienen un objetivo, ¿no es cierto? En el hipotiroidismo, el objetivo central del tratamiento, aparte de mejorar la sintomatología, es conseguir un nivel normal de TSH. Ahora, ¿qué es un nivel normal? Ustedes saben que los niveles normales van más o menos entre 0,4 y 4. Entonces, una TSH normal, ¿no es cierto? Idealmente es una TSH que está en la mitad inferior del rango normal. Digamos, por debajo de 2,5. ¿No es cierto? Ese es el objetivo del tratamiento. ¿Sí? Cuando comenzamos el tratamiento y no sabemos exactamente cuál será la dosis que el paciente realmente necesita, hay que ajustar la dosis midiendo los niveles de TSH cada 2 meses. ¿No es cierto? Y entonces la dosis de levotiroxina se ajusta en incrementos, si en caso la TSH está más alta, o en decrementos, si es que la TSH está baja, de 12,5 a 25 microgramos por día, ¿no es cierto? Una vez que los niveles de TSH se han normalizado, es decir, que encontramos cuál es la dosis que le mantiene la TSH en nuestro paciente entre 0,4 y 2,5, y esos niveles se mantienen estables, entonces, ¿no es cierto?, un control anual es más que suficiente en la mayoría de los pacientes. No hay por qué llamarles a los pacientes cada 2 meses para calibrarles la dosis de la levotiroxina.
es cierto? De modo que ajustes en cantidades pequeñitas hasta en controles cada 2 meses, hasta que vemos que la TSH está ya en el objetivo. Una vez que está en el objetivo, un control anual es más que suficiente. Más que suficiente. Hay que tener cuidado con administrar demasiada levotiroxina. ¿Sí? Y eso nosotros podemos saber porque el paciente en el control tiene una TSH suprimida. Suprimida significaría por debajo de 0,1, ¿cierto? Entonces, les decía que hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Especialmente con los pacientes mayores, los pacientes de la tercera edad, porque se conoce que la sobredosis de tiroxina puede provocar fibrilación auricular. Y a veces la fibrilación auricular puede ser una cosa muy seria, ¿sí? Un paciente con fibrilación auricular puede formar un coágulo, un trombo en la aurícula. Ese trombo se puede desprender y se puede producir un accidente cerebrovascular de tipo embólico y la paciente puede quedarse con una hemiplegia y a veces inclusive con un problema para comunicarse. De modo que no es algo trivial esto que estamos enfatizando. Hay que tener mucho cuidado con sobredosificar, especialmente en pacientes de la tercera edad. Nadie debería recibir una dosis que esté por debajo, que tenga una TSH por debajo de 0,4, de 0,1 o menos todavía. ¿No es cierto? Nadie, pero especialmente los pacientes de la tercera edad son los más susceptibles para hacer esta complicación. Y también hay evidencias de que cuando se toman dosis supresivas de TSH durante mucho tiempo, ese es un factor de riesgo para osteoporosis, ¿no? Otra vez, eso va a tener especial impacto en mujeres de la tercera edad que por lo general ya tienen una densidad mineral bajita, ¿no? Entonces, uno de los propósitos del control que se hace periódicamente es no solo ver si es que ya estamos con la TSH en el objetivo, sino también estar seguros de que la TSH no está suprimida, ¿no? No está suprimida. Otra recomendación que es clave, es que la levotiroxina debe tomarse al menos 30 minutos antes del desayuno. Y hay expertos que inclusive han recomendado tomar al menos 60 minutos antes del desayuno. Esto es algo que el médico tiene la obligación de indicarle al paciente, ¿no es cierto? Un paciente que se toma la levotiroxina con el desayuno, ¿no es cierto? Puede ser que tenga unos exámenes alterados y nosotros le seguimos subiendo la dosis, ¿no es cierto? Y eso puede traer problemas. Una simple taza de café puede retardar la absorción de la levotiroxina, ¿no? O interferir con la absorción de la levotiroxina. Esa es la razón, ¿no? Es decir, que los alimentos del desayuno, inclusive, como les digo, una taza de café, interfieren con la absorción de la levotiroxina. Los pacientes tienen que saber que el tratamiento es de por vida, ¿no es cierto? Es verdad que hay casos de hipotiroidismo transitorio, pero son raros,
son raros. Por eso ya comentaremos que es importante cuando vemos un paciente con una TSH un poquito aumentada, ¿no es cierto? No apresurarse con el tratamiento, sino esperar unos 3 meses para ver si se confirma ese resultado. Y una de las razones para esa recomendación es justamente que hay hipotiroidismos que son pasajeros, ¿no? Entonces, hay que decirle al paciente que el tratamiento es de por vida, ¿no es cierto? No debería pasar algo que a todo médico le ha pasado, ¿no? Que uno inicie el tratamiento con la levotiroxina, se olvida de decirle esto al paciente y el paciente regresa al control en unos 3 meses con los exámenes que siguen igual de pésimos que al comienzo y resulta que el paciente ya no está tomando la levotiroxina porque se tomó lo que le recetamos. Le recetamos 90 tabletas, se tomó las 90 tabletas, viene a los 40 días y entonces pues, el paciente pensó que había que tomar el tratamiento duraba el número de tabletas de la receta. Entonces, esa es una cita perdida. Esos exámenes no sirven para nada, porque el propósito del control es ver cómo están los niveles hormonales tomando la levotiroxina. Entonces, esto hay que avisarle a los pacientes, ¿no? Dada la vida media larga que tiene la levotiroxina en plasma de 7 días, ¿no es cierto? Entonces, no hay ningún problema si un paciente no toma la dosis un día, ¿no es cierto? Puede tomarse a la tarde, tratando de que el estómago esté vacío, y finalmente puede tomarse 2 dosis al día siguiente. 2 dosis al día siguiente, ¿no es cierto? Entonces así recupera la dosis que no se tomó. Y eso nos asegura que su organismo, ¿no es cierto?, esté expuesto a niveles normales. Para que tengan una idea de la dosis de levotiroxina que se puede utilizar, el criterio que estamos comentando nosotros es que la dosis de levotiroxina pues debería estar en relación con la cantidad de tejido funcionante que queda, ¿no?, en el paciente, que el paciente tiene. Si a un paciente le han quitado la tiroides, no hay ninguna duda de que ese paciente tiene que recibir la dosis máxima, ¿no?, de levotiroxina, que son 1.6 microgramos por kilogramo de peso por día. Pero la mayoría de pacientes tienen una tiroides autoinmune y la glándula pues funciona, pero menos que lo normal. ¿Qué tanto menos? Pues eso, una forma de saber eso es qué tan alta está la TSH, ¿no es cierto? Mientras más alta esté la TSH, más fuerte será el hipotiroidismo del paciente al momento del diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, este estudio, en esa línea de razonamiento, este grupo de investigadores publicó este estudio que a mí me parece que es bien ilustrativo de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, fíjense, dice, un estudio randomizado y controlado asignó dosis de levotiroxina en base a los niveles séricos iniciales de TSH. ¿Cómo sigue? A los pacientes que tenían entre 4 y 8 de TSH les dieron 25 microgramos. Estos pacientes tenían un hipotiroidismo leve, ¿no?, la mayoría subclínico.
A los pacientes que tenían una TSH entre 8 y 12, estos son pacientes que todavía tienen muchos de ellos un hipotiroidismo leve o subclínico, pero ya algunos probablemente tienen ya un hipotiroidismo subclínico, un hipotiroidismo clínico, les dieron 50 microgramos. Y los pacientes que tenían una TSH mayor a 12, ¿sí? O sea, ya un hipotiroidismo más franco, les dieron 75 microgramos. Fíjense en qué interesante, ¿no es cierto? Si de acuerdo al nivel de TSH inicial, la dosis, ¿no? Mientras más alta la TSH, mayor dosis de levotiroxina. Y entonces, ¿cómo les resultó a estos investigadores de esta estrategia? Pues dicen que después de 2 meses, ¿no es cierto?, solo hubo necesidad de hacer unos mínimos ajustes para alcanzar el eutiroidismo. O sea, que la estrategia funciona en la mayoría de pacientes. Fíjense, es interesante, ¿no? Es interesante. Ahora, ustedes van a leer en nuestro libro de texto, me parece que ahí está, pero hay expertos que dicen que con una glándula falla, lo mejor es darle al paciente una dosis de sustitución completa. Pero hay otros expertos que no están de acuerdo con eso. Si nosotros hacemos esto, esta puede ser una estrategia perfectamente válida, ¿no? Digamos que la ventaja de esta estrategia es que muchos pacientes reciben dosis que no son muy altas de levotiroxina y así nos evitamos que los pacientes tomen dosis, estén sobredosificados, ¿no?, con los riesgos que puede ocasionar una sobredosificación, ¿no? Cuando un paciente está tomando una dosis estable de levotiroxina, ¿no es cierto? En los controles podemos encontrar con que los resultados nos indican que hay la necesidad de hacer un ajuste a la dosis, ¿no es cierto? En otras palabras, digamos que tenemos que subir la dosis de la levotiroxina. Es decir, evidentemente, en el control, el paciente tiene una TSH un poco alta, ¿no? Entonces, sobre todo si un paciente estaba estable y cuando viene al control la TSH está alta, indicando que la dosis no es suficiente, tenemos que preguntarnos qué ha pasado, ¿no? ¿Por qué es que la dosis de pronto se ha vuelto insuficiente? ¿Qué ha pasado? Entonces, aquí tenemos que considerar una serie de posibles explicaciones, ¿no? Primero, hay que descartar una falta de adherencia al tratamiento. Hay pacientes que son olvidadizos y que se olvidan de tomar la levotiroxina un día a la semana, otros, peor todavía, 2 días a la semana, ¿no es cierto? Pero si no se les pregunta, no cuentan, ¿no? Entonces hay que preguntarles y a veces con un poco de fuerza a los pacientes para estar seguros de que están cumpliendo con el tratamiento, ¿no? Cuando les hacemos unos exámenes, hay, eh, hay unos resultados de la TSH y la T4, ¿no es cierto?, que nos pueden eh, sugerir que el paciente no está tomando el tratamiento correctamente. Por ejemplo, un paciente que está tomando dosis altas de TSH, perdón, dosis altas de levotiroxina, y pese a eso su TSH sigue aumentada, ¿no es cierto? Esa es, como les digo, una pista de que el paciente probablemente no está tomando el tratamiento, ¿no? Otra es el caso de un paciente que tiene
una T4 libre normal o aumentada y tiene una TSH alta. Y acuérdense de esta combinación. Estos son pacientes que pueden perfectamente no estar tomando la levotiroxina como se les indicó. ¿Cómo se explica esto? Pues la TSH está alta porque el paciente no toma la levotiroxina como se le dijo. Y sin embargo, la T4 libre está normal o inclusive a veces inclusive aumentada. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que el paciente no ha tomado de forma regular, pero sabiendo que tenía una cita con el doctor, comienza a tomarse la levotiroxina normalmente. ¿No es cierto? Entonces, claro, la T4 se normaliza rápidamente, ¿no? Pero ustedes saben que la TSH se demora en normalizarse. ¿No es cierto? No se normaliza rápidamente. Por eso hay que hacer controles como mínimo cada 8 semanas, ¿no? No antes, porque la TSH se demora en normalizarse. Entonces, fíjense, este patrón puede sugerir que el paciente no toma el medicamento, ¿no? Otro patrón que sugiere esto es niveles fluctuantes de TSH, ¿no? Aquí un control está bien, el próximo control está un poco alto, el próximo control está bien. Eso sugiere falta de adherencia al tratamiento. Esta es una posible explicación para que a un paciente que estaba bien controlado, de pronto vemos en los exámenes que hay que subirle la dosis. Otra razón que es, los libros de texto por lo general no comentan esto, pero yo tengo que comentarles, ¿no es cierto? Porque esto es algo que en nuestro país pasa con alguna frecuencia, y es que hay defectos de fabricación en las tabletas de levotiroxina. De forma que la caja que el paciente está tomando, aunque dice contener 75 microgramos, en realidad tiene 30 o 40 por un defecto de fabricación, ¿sí? Una falta de control de calidad. Entonces, en esos casos, cuando ustedes creen que están seguros de que eso es lo que está pasando, entonces tienen que decirle al paciente que deje de tomar esa caja y que comience con una nueva caja comprada, sin cambiar la dosis. Y si es que efectivamente esa fue la causa, cuando ustedes le repiten al paciente un nuevo chequeo, unas 8 semanas, tomando la misma dosis de otra caja, resulta que el examen está perfecto. Fíjense, entonces se confirma esta hipótesis. Ahora mismo en el mercado tenemos algunas levotiroxinas, algunas son de dudosa procedencia, ¿no es cierto? Y entonces es bueno siempre utilizar la misma levotiroxina de alguna casa reconocida, ¿no es cierto? Otra razón para la necesidad de cambiar la dosis es que la enfermedad haya progresado. Y esto es la historia natural de las tiroiditis autoinmunes, es esa, ¿no? La glándula cada vez trabaja menos. Entonces, no es de extrañarse que en algunos casos, ¿no es cierto?, los pacientes con el tiempo tengan que subir un poquito la dosis. Puede ser una perfecta explicación. Otra explicación que ustedes saben perfectamente es que la paciente se quede embarazada, ¿no? En el embarazo aumenta la TBG, disminuye la fracción libre, aumenta la TSH, pero como esta persona tiene una tiroides que no funciona bien, ese aumento de TSH no consigue normalizar la T4 libre y entonces la paciente se queda con la TSH elevada. ¿No es cierto? La primera señal de que una mujer con hipotiroidismo esté embarazada puede ser que en el control tenga la TSH elevada. A mí me ha pasado, la paciente, claro, se ha quedado sorprendida de que
yo me haya dado cuenta de que estaba embarazada porque la TSH estaba aumentada, ¿no es cierto? Pero esto es algo que tenemos que descartar, ¿no? Y otra razón es que la levotiroxina que le estamos dando a la paciente no se absorba correctamente, ¿no es cierto? Como ya vimos, esto puede suceder cuando las pacientes se toman su levotiroxina con los alimentos, ¿no es cierto? Otra razón puede ser que la paciente esté tomando, junto con la levotiroxina, medicamentos que inhiben la absorción de la levotiroxina. Por ejemplo, calcio, hierro, inhibidores de la bomba de protones, el hidróxido de aluminio. Todos estos se conocen que impiden la absorción de la levotiroxina. La administración de calcio y hierro son relativamente frecuentes, especialmente durante el embarazo, y hay muchas mujeres que toman calcio, suplementos de calcio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues recomendarles a los pacientes tomar su calcio y su hierro por lo menos 4 horas después de la levotiroxina. Y lo mismo estos otros medicamentos. ¿No es cierto? Hay drogas que afectan la ligadura a proteínas transportadoras o al metabolismo de la tiroxina. Esto ya comentamos, ¿no es cierto? Estrógenos, tamoxifen, carbamazepina, fenitoína, imatinib, amiodarona. Entonces hay que tener en cuenta estos mecanismos que pueden afectar a los niveles séricos de T4, ¿no? Y finalmente, tenemos que tomar en cuenta que los requerimientos de levotiroxina sí tienen relación con el peso de las personas, ¿no? Entonces, si una persona ha subido mucho de peso, podría ser que necesite tomar efectivamente más levotiroxina. De modo que, fíjense, hemos revisado una serie de razones que pueden explicarnos por qué un paciente puede tener necesidad de que se le ajuste la dosis hacia arriba, ¿no? De que tengan que tomar más levotiroxina. Antes de hacerlo, tenemos que revisar rápidamente todas estas posibles explicaciones, ¿no es cierto?, antes de subirle la dosis, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo del tratamiento en el hipotiroidismo central? En circunstancias en las que no podemos fiarnos de los niveles de TSH. Entonces, ya comentamos esto en la clase pasada, el objetivo del tratamiento en estos pacientes es mantener la T4 libre por encima de la mitad del rango normal. Y si el rango normal va más o menos de 0,9 a 1,7, más o menos, entonces la T4 libre debería estar por encima de 1,4, de 1,3, de 1,4, ¿no es cierto?, para asegurar que los pacientes estén bien tratados. Pero por supuesto que seguro que habrán unos pocos pacientes que con esos niveles de T4 libre van a estar sobredosificados. Y va a ser difícil saber, ¿no? Porque no podemos contar con la TSH. Otro tema muy frecuente en la práctica clínica es el tema del hipotiroidismo subclínico. La mayoría de pacientes que vamos a ver nosotros con hipotiroidismo tienen el hipotiroidismo subclínico, ¿no? Fíjense, en esta combinación de resultados es característica, ¿no? Una TSH aumentada y una T4 libre normal, ¿no es cierto? Fíjense, entonces, lo primero que tenemos que hacer en estos casos es
¿no es cierto? No adelantarnos a ponerle tratamiento al paciente, porque puede ser un error, sino que tenemos que confirmar que efectivamente el paciente tiene un hipotiroidismo subclínico luego de 3 meses de la primera visita, ¿no es cierto? Esto es lo primero. Esto es una cosa que ustedes tienen que acordarse para el manejo de sus pacientes. No es una buena estrategia. Solamente en las pacientes embarazadas tenemos que comenzar con el tratamiento inmediatamente. Pero en cualquier otro caso, ¿no es cierto?, de hipotiroidismo subclínico, tenemos que esperar unos 3 meses para confirmar que efectivamente hay esa alteración, ¿no es cierto? Hay una serie de factores que pueden elevar la TSH y que no son necesariamente un problema de la tiroides. Aparte de que también existen hipotiroidismos leves que son pasajeros, ¿no? Usualmente producto de alguna tiroiditis. Entonces, cuando le vemos al paciente a los 3 meses y el resultado vuelve a demostrar que efectivamente la TSH está aumentada, entonces, pese a esto, no todos los pacientes necesitan tratamiento, ¿no es cierto? No todos los pacientes. Por eso hay unas indicaciones de tratamiento. ¿Cuándo los tratamos a los pacientes que tienen un hipotiroidismo subclínico? Pues primero, si es que tienen síntomas sugestivos de hipotiroidismo, ¿no es cierto? Si tienen bocio, ¿no es cierto? Parecen razones lógicas para comenzar un tratamiento. Esto es muy importante, fíjense. Si tienen anticuerpos anti-TPO positivos. Por eso yo recomiendo que cuando hacen el examen de control a los 3 meses, hay que hacer una TSH, una T4 libre y unos anticuerpos anti-TPO, ¿no es cierto? Si el paciente tiene anticuerpos anti-TPO, ¿no es cierto?, lo mejor es darles tratamiento. Por una razón, porque según lo que se conoce, los pacientes que tienen anticuerpos TPO desarrollan hipotiroidismo a un ritmo de 4% anual. O sea, más o menos en 10 años, la mitad van a tener ya un hipotiroidismo franco. Entonces, si un paciente tiene ya evidencias de una alteración en el funcionamiento de la tiroides por una enfermedad autoinmune, entonces ya es mejor tratarle al paciente, ¿no es cierto? Esta es una de las principales indicaciones para pedir anticuerpos anti-TPO, ¿no es cierto? Nuestro libro de texto también señala que no es necesario pedir anticuerpos anti-TPO a todo paciente con hipotiroidismo, ¿no es cierto? Por el prurito de saber cuál es la causa, ¿no es cierto? El diagnóstico diferencial, como vimos hace poco, es tan simple, ¿no es cierto?, que si los pacientes no cumplen ninguna de las otras razones, y sabiendo que el hipotiroidismo autoinmune es el más frecuente, pues no sé, digamos en Quito, donde vemos pacientes, la mayoría de pacientes hipotiroidismo son de tipo autoinmune, ¿no? Entonces, ¿para qué pedirles anticuerpos anti-TPO? Pero en la evaluación del hipotiroidismo subclínico, ahí sí los anticuerpos juegan un rol muy importante, ¿no? Porque inclinan la balanza a favor del tratamiento. Otra razón que tenemos que tener muy pendiente es que un paciente con cualquier evidencia de cardiopatía isquémica, eh, fallo cardíaco, cardiopatía hipertensiva, en fin, con cualquier evidencia de cardiopatía,
debe ser tratado de su hipotiroidismo subclínico, ¿no? Dicen, curiosamente. Como les comentaba, un hipotiroidismo subclínico en una mujer que esté embarazada tiene que ser tratada inmediatamente. ¿Sí? Tiene que ser tratada inmediatamente. No hay que esperar los 3 meses. ¿No es cierto? Y también se recomienda tratar a pacientes que tienen una TSH de más de 10, porque esto indica ya un hipotiroidismo más o menos importante, clínico, ¿no? De modo que si un paciente con hipotiroidismo subclínico confirmado no califica por ninguna de estas razones, ¿no es cierto? Si está asintomático, no tiene anticuerpos, no tiene problemas cardíacos, y tiene una TSH plasmática de 6, por ejemplo, perfectamente se les puede observar a estos pacientes. No hay ningún estudio que haya demostrado que corrigiendo un hipotiroidismo subclínico leve se consiga nada significativo para el paciente, ¿no? Ni que este hipotiroidismo pues le traiga consecuencias, ¿no? Hay que comenzar en estos casos con levotiroxina en dosis bajitas, como vimos, ¿no es cierto?, en el estudio anterior, ¿no es cierto? Probablemente la mayoría de pacientes va a normalizar la TSH con dosis que van entre 25 y 50 microgramos. Porque son pacientes que tienen una tiroides que funciona, ¿no es cierto? Menos de lo que debería, pero no es una deficiencia profunda, ¿no? Los pacientes no tratados deben ser monitoreados anualmente, ¿no es cierto? Entonces, esto es un compromiso que asume el paciente que no es tratado, ¿no? Aquí aprovecho para indicarles algo que yo veo en la práctica clínica en mi consultorio con alguna frecuencia, ¿no? Los pacientes consultan y he visto que los médicos en general eh, se desconciertan un poco. Hay pacientes que tienen anticuerpos anti-TPO positivos, a veces a títulos altos, pero sin embargo, sus pruebas de función tiroidea son perfectamente normales, ¿no es cierto? Ya vimos al comienzo, en la clase del día viernes, que más o menos entre un 3 y un 6% de mujeres tienen anticuerpos anti-TPO positivos, tienen un problema autoinmune de la tiroides, pero el problema todavía no se manifiesta a nivel del funcionamiento de la tiroides. Entonces, estos pacientes no necesitan tratamiento, a menos de que tuvieran bocio, ¿no es cierto? Pero si tienen una tiroides normal, la presencia de anticuerpos anti-TPO no es indicación de tratamiento. No deben recibir tratamiento farmacológico. Lo que sí deben tener es un seguimiento anual, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto la TSH comienza a subir, ahí sí les ponemos tratamiento. Estos pacientes tienen que tener un control anual porque es posible que eventualmente, pero yo tengo pacientes que han estado en observación con anticuerpos positivos durante años y la tiroides ha funcionado perfectamente todo el tiempo, ¿no? Y vamos a terminar este capítulo hablando de un tema que es muy importante, por lo que ustedes ya saben. Hemos visto al menos 2 ejemplos, el cretinismo endémico por deficiencia de yodo y el caso del hipotiroidismo congénito, el rol irreemplazable de las hormonas tiroideas en la protección del sistema nervioso central del niño, ¿no es cierto? La tiroides fetal comienza a funcionar produciendo ya cantidades detectables de hormonas tiroideas más o menos a la mitad del embarazo. De modo que durante toda la primera mitad del embarazo, el sistema nervioso central parece que depende críticamente del aporte materno, ¿no?
Entonces, por todas esas consideraciones y otras, ¿no es cierto? Este es un tema que merece una especial atención por parte de los médicos. El hipotiroidismo materno puede ocasionar efectos adversos en el feto y en el embarazo, y que son los siguientes. En el embarazo puede producir aborto espontáneo, parto prematuro, preeclampsia, hipertensión materna, fíjense, hemorragia posparto, y en el niño puede producir bajo peso al nacer y retraso del desarrollo intelectual y psicomotor. ¿Sí? El hipotiroidismo materno, fíjense, retraso del desarrollo intelectual y psicomotor. Por todas estas razones, el hipotiroidismo materno debe evitarse. Debe evitarse. Sí. En la actualidad, se recomienda hacer pruebas para descartar un hipotiroidismo, ¿no es cierto?, en mujeres que tienen planes de un embarazo, solamente cuando se dan algunas de estas condiciones. En otras palabras, hay varios estudios que han demostrado que no es, digamos que no se justifica el hacer exámenes de la tiroides a todas las mujeres que están en plan de embarazo o están embarazadas. Pero hay unos grupos que sí necesitan un chequeo de la tiroides con exámenes de sangre. Estos son tener una historia familiar de enfermedad tiroidea autoinmune, 1. 2. Tienen los pacientes otra enfermedad autoinmune. La paciente tiene historia de parto prematuro o aborto recurrente. O hay síntomas o signos, bocio, por ejemplo, síntomas o signos de hipotiroidismo. ¿Sí? En estas condiciones hay que hacer un examen de tiroides para ver si la paciente tiene una tiroides que funciona normalmente. Y el examen clave sería la TSH, ¿no es cierto? En las mujeres con historia de hipotiroidismo o con alto riesgo de hipotiroidismo, debe asegurarse de que estén eutiroideas antes del embarazo y durante el embarazo. Fíjense, aquí hay una serie de recomendaciones respecto a cómo debemos orientar el tema de la tiroides durante el embarazo, ¿no? En mujeres con historia de hipotiroidismo que están tomando levotiroxina o con alto riesgo de hipotiroidismo, la función tiroidea debe evaluarse en cuanto el embarazo se confirma y cada 4 semanas durante la mitad del embarazo y luego cada 6 a 8 semanas. ¿Sí? El diagnóstico del hipotiroidismo en el embarazo, según las últimas recomendaciones que han ido cambiando bastante en los años, son las siguientes. Primero, que los médicos deberían, en la medida de lo posible, contar con valores normales para cada trimestre, ¿no es cierto?, de acuerdo a la técnica que utilizan para medir la TSH y al país en el que viven. Pero eso, como por lo general no existe, entonces la normativa accesoria es la de que una TSH mayor a 4 en el primer trimestre o mayor a 4, 4,5 en el segundo o tercer trimestre, ¿no es cierto?, son consistentes con un hipotiroidismo que requiere un tratamiento inmediato.
El objetivo del tratamiento con levotiroxina en el embarazo es un nivel de TSH menor a 2.5. ¿Sí? Este es una cosa muy importante, un concepto muy importante. La dosis de levotiroxina en mujeres hipotiroideas que están tomando levotiroxina, ¿no es cierto?, puede aumentar entre un 50 a un 80% en el embarazo, debido, entre otras cosas, al aumento de la TBG que ya sabemos, ¿no es cierto? Luego del parto, la dosis regresa a la que se empleaba antes del embarazo. Las multivitaminas y los suplementos de hierro deben administrarse al menos con 4 horas de separación de la levotiroxina. Fíjense, esto ya comentamos. Fíjense, aquí está faltando algo que en nuestro libro de texto se encuentra al comienzo del capítulo de hipotiroidismo y que les voy a comentar este rato. Y es que durante el embarazo ocurren una serie de cosas que tienen un impacto en la fisiología de la tiroides. Verán, el primero es que durante el embarazo la excreción urinaria de yodo aumenta bastante, lo que puede poner en riesgo de deficiencia severa si es que las mujeres están consumiendo muy poco yodo en la dieta. Entonces, en el embarazo, las mujeres pierden demasiado yodo. Y es por esa razón que, fíjense, en los Estados Unidos y en Europa, los ginecólogos tienen la recomendación o la obligación de recomendar a sus pacientes que consuman multivitamínicos que tengan yodo en una cantidad de al menos 150 microgramos diarios. Fíjense, suplementos de yodo durante el embarazo en los Estados Unidos y en Europa. En nuestro país, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese sentido? Tenemos que hablar con las pacientes sobre la importancia de consumir la sal yodada y no sales alternativas como la sal marina, la sal del Himalaya, la sal rosada, la sal en grano, que son modas y que son sales que no tienen yodo, ¿verdad? Si una mujer en nuestro país consume sal yodada en una cantidad de 2 gramos o 3 gramos diarios, que es lo que consumimos todos, entonces está protegida, no necesita suplementos de yodo. Entonces, muy importante que nosotros hablemos con las mujeres embarazadas sobre este punto. Segundo, evento que ocurre durante el embarazo, algo que ustedes ya conocen. Durante el embarazo, y esto durante las primeras semanas del embarazo, ¿no es cierto?, hay un aumento de la TBG, la proteína transportadora, ¿no es cierto? Y entonces eso hace que en las mujeres que tienen una tiroides normal, ese no sea un problema, pero las mujeres que tienen una tiroides que no funciona, eso explica, entre otras razones, que los requerimientos de levotiroxina van a aumentar durante el embarazo, especialmente durante el primer trimestre. Entonces, en mujeres que están tomando la levotiroxina, nosotros podemos adelantarnos a este tema, ¿no? Porque entre que la mujer pierde su periodo y espera un poco y va al ginecólogo y confirme el embarazo,
antes de acudir donde el endocrinólogo, pueden pasar 4 o 5 semanas. 5 semanas en las que el niño ha recibido una dosis de levotiroxina que puede ser insuficiente y eso puede tener consecuencias. Por eso, las recomendaciones que se dan son las de hablar con la paciente y decirle que en cuanto se salte un periodo que ella crea que puede ser un embarazo, comience a tomar 2 dosis extras de levotiroxina a la semana. Es decir, por ejemplo, los lunes y los jueves se toma 2 tabletas. Y así hasta que se confirme y se haga sus exámenes. Y ahí, según los resultados, pues se calibrará más, si es que hace falta, la dosis de levotiroxina. Otro fenómeno que ocurre durante el embarazo es que la placenta produce la hormona que se llama gonadotropina coriónica, ¿no es cierto? Que es la que tiene actividad LH y es la que le mantiene durante unas semanas al cuerpo lúteo activo, produciendo progesterona, que mantiene el embarazo. Esa gonadotropina coriónica es capaz de estimularle a la tiroides cuando está en concentraciones muy altas. Y entonces, durante el embarazo, las concentraciones promedio de TSH suelen bajar un poquito, pero aún dentro del rango normal. Pero hay mujeres en las que se produce un poco más de la cuenta de la gonadotropina coriónica y que pueden inclusive tener una TSH un poco por debajo del rango normal, ¿no? Sugiriendo un hipertiroidismo. Y de hecho, hay mujeres que tienen lo que se llama, es un trastorno que se da en el primer trimestre del embarazo, en el que las mujeres comienzan a tener unos vómitos incoercibles, ¿no es cierto? No aceptan ningún líquido, ninguna alimentación, entran en riesgo de deshidratarse y tienen que ser hospitalizadas, ¿no es cierto?, para hidratarles por vía intravenosa, ¿no es cierto? Esas pacientes suelen producir grandes cantidades de gonadotropina coriónica y a veces esas pacientes pueden tener inclusive una TSH muy suprimida y rara vez con una elevación de hormonas tiroideas, ¿no es cierto?, configurando lo que se suele llamar una tirotoxicosis o un hipertiroidismo gestacional, ¿no es cierto? Conforme mejora este estado de hiperemesis grave, la situación pues de la tiroides parece que va mejorando. Esto es lo que se llama la hiperemesis gravidorum, que puede asociarse a veces con un estado de hipertiroidismo, ¿no? Otra razón por la que las mujeres con hipotiroidismo que están recibiendo tratamiento con levotiroxina requieren aumentar la dosis, aparte del aumento de TBG, es que la placenta mismo tiene actividades de iodinasa, ¿no? De iodinasa 3, que inactiva a la T4 y a la T3. Entonces, los pacientes por estas dos razones necesitan tomar más levotiroxina durante el embarazo. Y finalmente, hay que recordar que durante el embarazo, ¿no es cierto?, se produce un estado de inmunotolerancia. Todas las enfermedades autoinmunes mejoran durante el embarazo, ¿no es cierto? Y estas mujeres hipotiroideas, la mayoría de las cuales tiene una enfermedad autoinmune, ¿no es cierto?, durante el embarazo, pues no pasa ningún problema. Pero en la época del posparto, sí, se produce un rebote de la actividad autoinmune, un rebote de la actividad autoinmune, ¿sí? Luego de la inmunotolerancia del embarazo, que tenía el propósito de no afectarle al niño, se produce un rebote autoinmune, que en algunas pacientes se manifiesta como una tiroiditis destructiva,
posparto, que ya revisaremos en una próxima clase. De modo que en la época del posparto, digamos en los meses que siguen al posparto, algunas enfermedades de la tiroides pueden agravarse. Se ven estas tiroiditis posparto que les comento, y también puede aparecer una enfermedad de Graves-Basedow por primera vez durante el embarazo. El hipertiroidismo de la enfermedad de Graves-Basedow, por ejemplo, mejora muchísimo durante el embarazo, pero la enfermedad puede volver con fuerza en los meses que siguen al parto. De modo que fíjense, hay muchas aristas en esto de la tiroides y el embarazo, ¿no? Muy bien, yo creo que con esto, pues, no sé si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, o todo está claro. ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta respecto a lo que hemos revisado en esta clase? Doc, yo solo tengo una dudita en cuanto a un concepto. Al inicio de todos los tratamientos usted mencionó la función residual. ¿A qué se refiere la función residual? Verás, yo te pregunto a ti, ¿qué función residual de la tiroides crees que tenga un paciente al que se le quitó completamente la tiroides? O sea, esto no va a tener... Ah, ya le caché. O sea, no va a tener T3 ni T4. Entonces, O por eso... sea, no tiene tiroides, ¿no? Ajá. Entonces, una persona que no tiene tiroides, tienes que darle de entrada una dosis alta de levotiroxina, ¿no? Ya. Ujú. 1.6 microgramos por kilogramo de peso. Pero una persona que tiene un hipotiroidismo autoinmune, su glándula trabaja un 70%, ¿no? O sea, la deficiencia que estás viendo es porque no trabaja al 100%, pero tiene esa glándula, tiene está funcionando, ¿no? Pero menos de lo que debería. Entonces, una forma de tratar a esos pacientes es darles una dosis bajita de levotiroxina para ajustar al 100%, ¿no? ¿Hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces, aquí la próxima clase va a ser sobre hipertiroidismo, para que puedan revisar con anticipación. Pongan atención esta semana que con seguridad va a haber un trabajo, probablemente de tipo grupal, para resolver una tarea sobre hipotiroidismo, ¿no? Pongan atención esta semana. Por otro lado, he revisado las notas del examen del día sábado, y por lo que estoy viendo, a la mayoría le ha ido bastante bien en el examen, ¿no? ¿Les pareció un examen muy complicado o estaba fácil el examen? Doc, creo que había algunas preguntas un poquito más complejas que otras, pero en general creo que el examen estuvo bastante, no sé, fácil de resolver en ciertos aspectos, pero creo que algo que nos jugó un poquito en contra fue el tema del tiempo, porque si bien eran algunas preguntas y algunas sí se respondían en menos de un minuto, pero habían otras en las que sí necesitábamos pensar un poquito más, entonces creo que por eso, no sé, como por el apuro de tratar de responder todas, en algunas nos equivocamos. Ya. Bueno, yo calculaba que más o menos tuvieron algo así como 40 segundos por pregunta, ¿no? Que es bastante tiempo. Bueno, entonces nos vemos el día viernes de la próxima semana. Que tengan una semana bien aprovechada. Muchas gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Gracias, Doc.